Hola a todos, ¿qué tal? Hoy tenemos un clásico entre clásicos, uno de los mejores crossovers que se ha dado entre ambas editoriales, Marvel y DC, y uno de los más recordados por los aficionados, Patrulla X y Nuevos Titanes. Un crossover autoconclusivo en este tomo que fue realizado por Chris Claremont nada menos al guión y por Walter Simonson al dibujo. En una época en la que los crossovers aún no se habían hecho tan frecuentes que llegaron a cansar y donde se cuidaban muchísimo. Esto fue una obra de Jim Shooter que en aquella época, esto es del 82, aunque llegó a España en el 89, quiso hacer un crossover entre Marvel y DC, algo muy complicado porque en aquella época, ya digo, eran muy escasos por el problema logístico, por el problema de argumental y se miraba cada línea de diálogo, cada argumento, se medían cuántas páginas estaban dedicadas a personajes de uno y de otra compañía. En fin, eran muy complicados. Había habido intentos antes. Creo que George Pérez empezó a dibujar. De hecho, tiene varias páginas que luego vendió a Liefeld y este las expuso en diferentes salones del cómic. Bueno, eso es otra historia. El caso es que después de ese primer intento tuvimos ya que con guión de Chris Claremont, como no podía ser de otra manera. Claremont en el 82 estaba en lo más alto, la Patrulla X estaba en su cota más alta de popularidad y de calidad, y al dibujo se buscó a alguien que no se optó por Pérez, ignoro por qué, y se optó por Walter Simonson, un dibujante de los más clásicos y reconocidos del cómic de superhéroes, que si bien no tiene el trazo elegante de Alan Davis, ni tiene el detallismo de George Pérez, ni tiene la calidad absoluta en sus lápices que tenía Byrne en la época. John Byrne quizá haya sido el mejor dibujante de superhéroes que ha habido en su mejor momento, aunque luego la decadencia les llega a todo. En su caso, quizá antes de lo que hubiera sido deseable. Pero en cualquier caso, aunque ya digo, Simonson no tiene la elegancia de Davis, la calidad de Byrne o el detallismo de Pérez, se lo compensa con un trazo, una fuerza en el trazo espectacular, una potencia en sus lápices y una capacidad para darnos escenas y páginas de pura épica que aquí personalmente encajan como un guante. Leído hoy día, tengo que decir que este cómic no hubiera sido lo mismo sin Simonson. Y bueno, el formato esto lo trajo Forum en este tomo autoconclusivo otoñal, que a pesar de que siempre ha estado guardado y protegido, pues no aguanta demasiado bien el paso del tiempo. Ya veis estos roces y las páginas, aunque por dentro están impecables, pues en fin, no es el mejor formato que se podía, pero bueno. Estamos hablando de Forum del 89. Y sobre la historia, pues tenemos a Chris Claremont al guión. Inicialmente Shooter quería que la Patrulla X se enfrentara a su grupo predilecto, la Legión de Superhéroes de DC, pero la Legión no pasaba por su mejor momento, la verdad que hace décadas que no tiene un buen momento, y por motivos comerciales se decidió que fueran los Nuevos Titanes, un grupo que sería el equivalente de la Patrulla X en DC, y la verdad es que el conjunto queda bastante bien. Al villano, al principio se pensó que fuera el villano por antonomasia de los Nuevos Titanes, Trigon, padre de Raven, y de alguna manera el elemento que hace que los titanes se unan, pero la verdad es que no era un personaje excesivamente popular. A mí me pareció bastante tonto siempre. Y Claremont parece que coincide conmigo porque se decantó por alguien mucho más potente, por el mismo Darkseid, y por parte de Marvel, de la Patrulla X, se usó nada menos que a Fenix, una Fenix que ya estaba muerta pero que aún no había sido sobreutilizada. Y bueno, lo de Fenix en Marvel ya es de vergüenza. En aquel momento estaba muerta y sus apariciones o sus cameos eran simples recuerdos, simples flashbacks. Hoy día Fenix ya es un chiste. Me acabo de enterar que el próximo evento de Marvel consiste en la vuelta de Fenix a la Tierra para elegir un nuevo huésped. Pero eso no pasó hace cuánto, hace 3 o 4 años, en fin. Pero aquí no, aquí todavía era algo fresco, aquí todavía era algo interesante y los autores nos dan un pedazo de historia. Empieza con un dibujo, ya digo, espectacular de Simonson en Apocalypse, en el que, como siempre, Darkseid está intrigando, intentando conseguir el dominio universal y en este caso haciendo tratos con Metron, que quiere explorar el muro de la fuente, y Darkseid le da los medios para conseguirlo a cambio de
Y en ese caso, así empieza la historia. Saltamos rápidamente a una presentación de personajes de la Patrulla X, típica de Claremont en la sala de peligro, típico con estos textos de apoyo muchas veces innecesarios, pero que aquí cumplen su función porque se supone que este crossover no puede ser leído por gente que no conocía a los personajes y aquí a través de las acciones de los mismos y estos textos de apoyo pues quedan todos perfectamente presentados. Claremont no gasta páginas explicando que ambos grupos se encuentran porque han cruzado un vórtice temporal, han caído en el mundo de otro, no. Aquí da por hecho que ambos grupos viven en el mismo mundo y la misma época, simplemente no se han cruzado hasta ahora. Así que funciona perfectamente, no gasta páginas, no se hace pesado y va directo a la acción. Y la acción empieza desde el lado de la Patrulla X cuando los héroes reciben la visita de alguien que está trasteando en sus recuerdos y en sus sueños, robándoles algo. Eso hace que Raven ya en la torre de los titanes presienta una gran amenaza en el futuro y ambos grupos se ponen a investigar. Eso lleva al inevitable enfrentamiento entre héroes debido a una equivocación y luego la unión de ambos contra la gran amenaza. Un argumento típico y tópico, pero que aquí está bien llevado y que además como el dibujo es tan bueno y hay presencia de personajes de ambos universos como Deathstroke que luego se enfrenta a Lobezno y en fin, esos enfrentamientos están muy bien llevados, los personajes muy bien caracterizados y el dibujo espectacular. Aquí Simonson homenajea a Kirby y a su cuarto mundo. Ya sabemos que tanto Darkseid como El Muro de la Fuente como Apocópolis, todos esos son creaciones de Kirby de los 70 y aquí Claremont las usa como si las hubiera estado utilizando toda la vida. Su presentación de personajes de la Patrulla X es impecable, pero eso es normal porque llevaba años escribiéndolo. Pero además el uso que hace de los personajes, la caracterización que hace de personajes de los nuevos titanes es como si los llevara escribiendo también años. Chapó para el Patriarca Mutante y chapó, ya digo, para Walter Simonson, que aquí lo da todo y las peleas son espectaculares, las splash pages te sorprenden, fijaos en esta y en conjunto una lectura que si bien pues es un cómic de superhéroes y de su época se lee bastante bien hoy día. Las parrafadas de Claremont están, textos de apoyo, pero de verdad que no adolecen de lo que llegó a ser luego, que era cansar al lector, por lo menos a mí. Páginas como esta, impresionantes, y otras que ya se han convertido en míticas, como este reconocimiento de grupos para trabajar juntos. Más adelante hay alguna otra página, fijaos. Y en fin, un muy buen crossover, siempre teniendo en cuenta que esto es un cómic de superhéroes, aquí que nadie espere arte y ensayo, pero si eres fan de la Patrulla X, de los Nuevos Titanes o simplemente te gustan los cómics de Marvel o DC, esto es algo que se debe leer y si se puede tener. Bueno, y ya que digo que hay que tenerlo, vamos a ver lo complicado que está de obtener. La verdad es que no mucho, al menos este tomo. Si miráis, esto es una búsqueda rápida en toda colección, hay bastantes y el precio ronda los 15 euros, que teniendo en cuenta que es algo que no se puede reeditar o no tiene visos de que se vaya a reeditar en muchísimo tiempo y que tiene, no sé, 20 años o más, pues la verdad es que no es un precio demasiado alto estos 15 euros o así que piden. También hay alguno que tiene 2 y 3 euros, pero eso es porque el cómic estará en bastante mal estado. Pero bueno, el que quiera leerlo, pues ya sabe que por poco dinero lo puede tener. Y ahora, si algunos sois afortunados o algunos sois cazadores de unicornios, pues esto es uno de los unicornios definitivos. Este tomo que publicó Forum en su momento es una recopilación de los crossovers clásicos de Marvel y DC. Ojo, de los clásicos, no de los que salieron a finales de los 90 cuando la caída del mercado hizo que Marvel y DC tuvieran que dejar de lado sus diferencias y ponerse a hacer crossovers como churros, la mayoría de los cuales no tienen ninguna calidad. De ahí se salvan unos cuantos, por supuesto, el
Vengadores Liga de la Justicia, el Capitán América Batman, que me gustó mucho, a ver si hago un vídeo de él. Pero bueno, este tomo es uno de los más difíciles de encontrar en el mercado español y tiene los 4 crossovers, el primero mítico de Superman y Spider-Man, después Hulk con Batman y luego otro menos conocido que ya es Superman y Spider-Man, que tiene la curiosidad de estar dibujado por el gran Buscema, la primera vez de las dos que dibujó a Superman. Y el último pues es ya este de los Titanes. Como digo, carísimo, se va a 3 cifras, pero si lo encontráis por ahí no lo dudéis. Nada más, un saludo y hasta la próxima.